Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? La idea era comunicarme con ustedes un poquito para charlar acerca de cómo va el proyecto y la idea es, bueno, ya estamos empezando el mes de junio, la idea es empezar a entregar el proyecto a fines de junio o primera semana de julio, como para ya tenerlo eh, concluido en esa etapa. Dadas las circunstancias y el modo de cómo se dio virtualmente prácticamente este cuatrimestre, no vamos a tener una corrección tipo de evaluación, ni un final, ni una presentación demasiado evaluativa al respecto. Sí me gustaría comunicarme con los grupos por vía de WhatsApp, tal como lo habíamos charlado oportunamente, para tener un intercambio de cómo hicieron el trabajo, cómo lo van haciendo, cuáles son los objetivos, cómo están pensando la cuestión de la intervención comunitaria y básicamente si se encuentran de alguna manera entendiendo la lógica de lo que tiene que ver con este modo de intervención, que es un poco distinto al modo de intervención que nosotros venimos trabajando desde cómo pensamos las intervenciones en el campo de la clínica. Intervención comunitaria es una intervención de acción. Recuerden que a diferencia de lo que sería la intervención de la psicología social, que es más teórica, que es sí más general y abarca distintos ámbitos en relación a un tipo de intervención. La intervención comunitaria es una intervención concreta que se hace en un contexto que no necesariamente es el contexto de la salud, sino que se hace en un contexto ligado a lo social, que tenga implicancia directa con la salud. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que pensar en algún tipo de alternativa o intervención que genere un cambio en cierto hábito o en ciertas costumbres o en ciertos modos o en ciertos comportamientos o en ciertas lógicas de pensamiento que vayan a generar un cambio sanitario positivo. Pero no trabajamos directamente con la situación problema, no trabajamos directamente con la situación conflicto. O sea, pensándolo, se me ocurre, ¿no? En violencia familiar. Yo no trabajo en intervenciones con los violentos en la familia o con las víctimas de la violencia en la familia. Por eso sí sería psicología social o sería algún tipo de intervención no necesariamente comunitaria. Yo voy a intervenir en la comunidad para generar algún tipo de alternativa como para que en el seno de la familia no haya violencia. Esto lo puedo hacer más pensando cuáles son los elementos que generan mayor violencia, ¿sí? Y trabajando en ese punto. Por eso en algún momento trabajamos mucho sobre lo que son las necesidades, como decíamos, para abordar una determinada problemática tenemos que saber cuáles son las necesidades de los sujetos, porque pensamos que frente a ciertas necesidades insatisfechas lo que van a haber es generación de patología, generación de malestar, generación de angustia que se pueden transformar en actitudes o comportamientos inadecuados o violentos. Entonces, por eso me parecía importante trabajar el tema de las necesidades, que lo estuvimos viendo un poquito, pero yo los dejé un poco más librado a que ustedes lo vayan trabajando. El objetivo pedagógico de esto es el aprendizaje en la elaboración de proyectos, se llama así, aprendizajes en la elaboración de proyectos. Esto quiere decir que ustedes van elaborando el proyecto, van armando el proyecto y en función de esa elaboración van aprendiendo de la materia. Pero esto los tiene que llevar a ustedes al campo de la indagación, la reflexión, la discusión en equipo, en grupo, y básicamente la indagación de cuál es el campo que ustedes quieren, sobre el cual quieren intervenir, cuáles son las necesidades que se ponen en juego ahí, cuál es la lógica que hace a una situación que puede llegar a ser problemática y a partir de ahí trabajar sobre el problema. Por ejemplo, sobre el tema de violencia, teniendo en cuenta que hay una situación social que genera una situación de escasez en un montón de cuestiones, ¿no? No solamente económica, sino también y fundamentalmente
hay como una escasa capacidad simbólica, porque los recursos simbólicos que tienen que ver con el lenguaje y que tienen que ver con el diálogo, la forma, la interacción lingüística, muchas veces está ausente. Entonces fíjense que hay familias, hay individuos, hay sujetos que no tienen una gran capacidad en cuanto a un discurso que les permita expresar todo lo que les pasa. Eso es un déficit que uno lo puede rastrear en la escuela, ¿sí? O sea, hay un déficit muy grande en cuanto a la posibilidad de muchos sujetos de acceder a dispositivos educativos que les genere una alternativa verbal que les permita expresarse y poner en palabras emociones. Con lo cual ahí habría como una necesidad de poner en palabras, de poder expresar las angustias, los temores y las ansiedades, que al no tener la posibilidad de representar en palabras, o sea, al no poder simbolizarlo, lo que muchas veces ocurre es que se ejecuta en términos de acto. Entonces, lo que hace el sujeto frente a la imposibilidad de poner en palabras es poner en acto. Y ahí es donde tenemos muchas veces que estar muy atentos, ¿no? Porque muchas veces lo que genera la violencia, sobre todo la violencia social y la violencia familiar, tiene que ver con la falta de recursos simbólicos, con la incapacidad del sujeto de poder expresarse y expresar su malestar, y a dónde dirigir su malestar que no sea en el seno de la familia. Y ahí podemos sí ubicarnos como un dispositivo a partir del cual el sujeto puede generar algo del orden de su descarga y del orden de su expresión de malestar con otro por fuera de la familia. Ahí ven una intervención, porque nosotros no estamos trabajando sobre la violencia, nosotros estamos trabajando en la generación de un espacio a partir del cual el sujeto pueda expresar su malestar de una manera en donde le podemos facilitar el recurso lingüístico. Podemos ponerle palabras a ese malestar que el sujeto no puede expresar porque no tiene el recurso simbólico para hacerlo. O sea, no tiene el recurso lingüístico, no tiene la posibilidad discursiva como para hacerlo. Vieron, por ejemplo, que los adolescentes manejan como un discurso o digamos, una capacidad de intercambio con muy pocas palabras, y prácticamente el adolescente es más gestual que verbal. Entonces, al momento de expresar su malestar, lo expresa gestualmente. Ahora, si uno no está en el orden gestual en el cual ellos se comunican, uno no entiende realmente lo que le pasa, y esto genera la imposibilidad de expresión. Porque mientras el adolescente puede expresar su malestar en su entorno, o sea, con otros adolescentes, está todo bien. El asunto es que, frente a muchas dificultades y frente a muchas necesidades, sus pares, los adolescentes, no pueden darle herramientas, no pueden generar espacios en donde pueda poner en palabras y expresarse ese malestar. Lo va a tener que hacer con el adulto. Y el adulto muchas veces no entiende, y frente a esa falta de capacidad de comprensión de lo que el adolescente quiere decir, sobreviene como un desinterés. Y ese desinterés es terrible porque dejamos al adolescente con toda esa tensión, incapaz de ser expresada, y muchas veces solo puede ser expresada de manera violenta o de manera de acto patológico. Bueno, un poco para orientar esto, yo lo estoy charlando con ustedes porque se me van ocurriendo cosas como para poder pensar la intervención comunitaria con recurso social. O sea, no es una intervención social, sino es una intervención comunitaria con recursos sociales, así se llama la materia. Y yo estaba viendo, porque estamos trabajando en la confección de los grupos, algunos grupos que ya estuvimos charlando por WhatsApp, y ya me han dado algunos objetivos, algunas elaboraciones. No obstante, me llama la atención porque tengo el listado de grupos, son 6 grupos, y tengo un total de 26 alumnos en los grupos. Y técnicamente son como 40, o sea, imagino que hay grupos que todavía no se armaron. Yo les diría que se apuren a armarse los grupos para poder pensar
intervenciones comunitarias y poder armar el proyecto, porque nos queda un mes, chicos. Si bien hay tiempo, es un mes, vamos tratando de trabajar con lo que ya tenemos. Yo ahora les voy a dejar en el Classroom un par de textos más, como para también tener un poco más de material, pero la idea es que el material y todo se lo vayan propiciando ustedes en la medida en que el proyecto va generándoles a ustedes inquietudes en relación a lo que ustedes están trabajando. Y de última, lo trabajamos, de última no, de principio, lo trabajamos con un intercambio lo más personal posible que se pueda hacer en esta situación, que es con el WhatsApp. Por ejemplo, el grupo Proyecto 20, Florencia Gascallar, Ayelén Chávez, Carolina Rapaccioli y Pamela Santamaría trabajaron, me hicieron una presentación de una alternativa. Ellos habían planteado 4 posibilidades: taller de panadería y pastelería, un taller de higiene bucal, un taller sobre nutrición saludable y una kermés familiar con juegos interactivos. Cada uno de estos objetivos cada uno de estas alternativas tenía objetivos múltiples, y lo que nosotros charlábamos con ellos es de focalizar en un objetivo puntual. Después hablamos con el grupo se orientaron hacia una cuestión puntual y trabajamos en un objetivo, desde la perspectiva de intervención comunitaria, ¿no? Que no necesariamente intervención comunitaria es la generación de un taller. Generación de un taller puede llegar a ser uno, pero a mí me interesa más poder pensar cómo intervenir en una determinada situación. ¿Cuáles son los elementos a los cuales nosotros tenemos que o con los cuales tenemos que trabajar para poder generar que no se convierta, por falta de posibilidad simbólica de expresión, una determinada situación en un acto, en una conducta patológica? Entonces, vamos a tener que buscar, insisto, como les decía hoy, cuáles son los elementos que están faltando, cuál es la carencia, cuáles son las palabras que no se están pudiendo expresar y cuál es el malestar que no se está pudiendo poner en palabras, como para preventivamente, comunitariamente, generar un contexto más saludable. El grupo 2, los náufragos, Marta Jaime, Silvia Valla, Mauro Ojea y Gonzalo Vicente, ellos están trabajando, hicimos una videollamada orientativa y están trabajando sobre un tema que todavía no me lo presentaron. Pero tuvimos una videollamada en donde hubo un intercambio y bueno, estuvimos trabajando sobre algunas cuestiones. Después el grupo 3, vulnerabilidad y fortaleza, Verónica Borriti, Silvia Cofré, Silvia Vita, Lisa Ramos, Silvia Anoto y Valeria Villarmoz. Tiene un lema el grupo: de nuestra vulnerabilidad nacen nuestras fortalezas, y yo entiendo que la intervención tiene que ver justamente con esto, ¿no? Trabajar en la vulnerabilidad a los fines de generar en el contexto mayores fortalezas. Bueno, ¿cuál sería una intervención que pueda llegar a hacer menos vulnerable una determinada situación o un grupo o una familia o un sujeto? Tendríamos que desmenuzar un poco más el concepto de vulnerabilidad como para poder a partir de ahí generar alguna posibilidad de intervención que genere una fortaleza anímica, o lo podemos pensar en términos de fortaleza del yo. Cuando hablamos de fortaleza del yo, hablamos de un yo organizado, menos caótico, hablamos de un yo más sólido en cuanto a sus defensas. Recuerden que el yo tiene mecanismos de defensa, y en la medida en que dispone de mayor cantidad de mecanismos de defensa, puede tener una relación con la realidad mucho menos dolorosa. Bueno, desde esta perspectiva, ¿qué tipo de intervenciones podemos generar a los fines de lograr un yo más sólido, un yo más defensivo, un yo que pueda hacerle frente al advenimiento de la realidad? Fíjense, ahora que estamos trabajando dentro de esta realidad que tiene que ver con el aislamiento social obligatorio y preventivo, que
nos genera un determinado estado de tensión porque hay una realidad que nos impone una determinada situación que uno podría llamar de prohibición. Entonces, bueno, esta situación va a requerir de un yo mucho más sólido, y para tener un yo que se pueda adecuar a esa situación vamos a tener que trabajar, por ejemplo, en intervenciones de tipo de darle al yo alternativas que no necesariamente lo pongan frente a este malestar que genera el encierro. Por ejemplo, puede ser comentar películas. Por ejemplo, una intervención puede ser generar algún tipo de curiosidad que uno la pueda ir trabajando en alguna película en Netflix o en alguna serie o en algún video de YouTube, y a partir de ahí generar algún tipo de intercambio. Esto que en algún momento antes se hablaba de cine debate, bueno, no se puede hacer un cine debate en un contexto real, en un contexto interpersonal, pero sí se puede hacer un cine debate en un contexto de Zoom o en un contexto virtual, con lo cual se puede generar algo en donde los recursos yoicos se pongan al servicio de una realidad que de alguna manera se ubique y permita la espera a que se vuelvan a habilitar los canales de intercambio. Bueno, pero eso lo tienen que pensar ustedes, y yo les diría, indaguen en qué es lo que quieren hacer cuando piensan en esto de vulnerabilidad y como objetivo fortaleza. Después el grupo 4, proyecto con Leo, que está Marcela López, Jessica Ríos, Silvia Márcico y Silvia Tuz. Ellos hablaban de un proyecto en sociedades de fomento, que no está mal, es algo más de psicología social, ¿no? La sociedad de fomento como un contexto barrial en donde uno tiene la posibilidad de generar algo para el barrio. Pero tengan en cuenta que la sociedad de fomento es un contexto muy estático, porque a la sociedad de fomento viene la gente, y cuando viene la gente es porque algo le pasa. Y yo les diría, pensemos en alguna intervención en donde en este punto el profesional, el acompañante terapéutico, vaya a la búsqueda del conflicto, vaya a la búsqueda de la atención, de la necesidad, y genere algún tipo de posibilidad de cambio que termine de alguna manera siendo saludable. Pero no está mal la idea, el asunto es pensar, bueno, si lo hacemos desde una sociedad de fomento, evaluar dentro de la sociedad de fomento cuáles son las situaciones, las tensiones o las quejas que trae el vecino, y a partir de ahí poder pensar en cómo ir a generar algún tipo de intervención que permita una mayor plasticidad del yo frente a esto. Digo, no necesariamente ir a resolver el problema. Bien. Grupo 5 se llama Intervención Comunitaria, Grupo 5, y está Carla Barragán, Alicia Cobiaga, Estefanía Ojea, Karina Zapala y María Aguilar. Son los componentes del grupo. El tema que están trabajando es vejez saludable. Ellas me contaban que lo están haciendo en función de intervenciones que ya empezaron a hacer en la materia prácticas, y bueno, habían empezado a trabajar sobre cuáles son los elementos que generan el hecho de que los abuelos estén en los hogares, ¿no? Cuáles son los factores que hacen que el abuelo llegue al hogar. Como para poder ayudar. Acá dice, la intervención habla de ayudarlos a transitar esta etapa de la manera más saludable posible. Pero ya cuando ayudamos a transitar una etapa, estamos trabajando en el contexto de la salud puntualmente. Yo les diría, ¿cuáles podrían llegar a ser las intervenciones que eviten o puedan evitar la situación de la internación del abuelo? Poder generar, por ejemplo, una intervención en donde se trabaje con las familias acerca de los beneficios de tener el abuelo en casa.
O sea, el hecho de tener el abuelo en casa trae muchos beneficios. En el punto de vista familiar, en el punto de vista de integración familiar, la relación abuelos-nietos, la posibilidad de pensarlos como quien puede llegar a cuidar a nuestros hijos, o por lo menos estar dentro del contexto de la casa. No necesariamente todos los abuelos, y esto seguramente los que trabajan en el tema lo han visto, no necesariamente todos los abuelos que están en los geriátricos deberían estar. Hay algunos que sí, hay algunos que por distintas situaciones no podrían no estar en un lugar en donde no hayan ciertas pautas y ciertas, sobre todo, pautas de cuidados, porque en la casa no se los puede cuidar. No se los puede cuidar como determinadas situaciones lo requieren. Pero hay otros abuelos que en realidad podrían estar tranquilamente en sus casas. El asunto es que no hay una conciencia social de cuáles son los beneficios. En un contexto tan utilitario como el nuestro, es horrible pensarlo así, pero es el contexto en el que vivimos. El viejo no sirve para nada, el viejo molesta. Entonces ahí es donde vemos que hay muchos abuelos institucionalizados que no necesariamente deberían estar. Pero hay falta, me parece a mí, algún tipo de, justamente, intervención que genere en la familia, en los adultos, en los hijos, bueno, ¿cuáles son los beneficios de tener al abuelo en casa? Beneficios y también cuáles son los beneficios para el abuelo, ¿no? De estar en su casa. Bueno, esto piénsenlo ustedes. Yo les tiro algunos títulos, pero la idea es que ustedes vayan, investiguen y bueno, de alguna manera se metan en el tema que cada grupo elige y lo charlemos puntualmente en el contexto de WhatsApp, de los grupos. Después el grupo 6, que se llama Intervención Comunitaria también, yo le puse B para diferenciarlo del grupo 5, que está Mariela Cornejo, Gastón Angelucci, Ariel Ribadeo y Leonardo Sala. Tuvimos una videollamada orientativa también, pero bueno, ahí quedamos. Y estos son los grupos que tengo. Me están faltando grupos porque hay muchos de los alumnos que tengo en el listado y no están conformando ningún grupo. Con lo cual yo les diría, los que todavía no pudieron armarlo, que lo vayan armando y ya vayan pensando en algún tipo de intervención con algún objetivo y ya ir pensando en el trabajo, ¿no? En el trabajo que yo les decía, tienen que entregar un trabajo que es un proyecto, porque no vamos a poder hacer un trabajo de campo, pero sí por lo menos un proyecto de intervención en donde esté claro cuál es la intervención, para lo cual vamos a tener que trabajar por lo menos conceptualizando mínimamente, definiendo qué es la intervención comunitaria, cuál es la intervención que ustedes piensan, cuál es el objetivo de la intervención y cuáles son los pasos que necesitan para llegar. Fíjense, yo se los voy a... Entonces, un abstract. En el abstract lo que vamos a poner es como una especie de definición en algunos pocos renglones de qué es lo que quieren hacer. Ustedes tienen algunos trabajos científicos y vieron que todos se encabezan como un abstract, que es algo así como un resumen muy resumido de qué es lo que quieren hacer. Después una introducción. En la introducción va a haber muchas de las cosas del abstract, ¿sí? En la introducción ustedes dicen, bueno, el objetivo de este trabajo tiene que ver con generar algún tipo de intervención que impacte en determinado ámbito de la salud o determinado conflictivo, o determinada patología, para lo cual vamos a trabajar y ahí arman todo lo que es el proyecto, todo lo que es la introducción. Después, ¿cómo van a hacer el proyecto? ¿Qué es lo que quieren lograr con el proyecto? ¿Qué han investigado para llegar a la posibilidad de pensar en un proyecto? Lo van a hacer en el cuerpo del proyecto. En la introducción, entonces, proyecto. Una conclusión.
Ustedes no van a llegar a una conclusión científica porque no va a haber un trabajo de campo que ponga a prueba la intervención. Pero sí pueden pensar, bueno, en función del proyecto que hemos elaborado, podemos concluir que tal o cual intervención de índole comunitaria podría llegar a generar una determinada situación B que es hacia donde nosotros apuntamos. Cortita la conclusión, pero que dé un cierre al trabajo. Y al principio de todo esto, una primera hoja en donde esté la presentación del trabajo. Ahí ponen ISA, materia, docente y lo más importante, ¿quiénes son los miembros del grupo? Miembros del grupo. Es como una carátula, ¿sí? Entonces, esto sería lo primero, la carátula, otra hoja el abstract, otra hoja la introducción, otra hoja, una o dos páginas más para el proyecto y en la última hoja la conclusión. Y ese sería el proyecto terminado. Una vez que está terminado, que yo les digo, chicos, listo, nos juntamos en el grupo, ¿no? Nos juntamos en una reunión de WhatsApp y ustedes me cuentan cómo lo fueron haciendo y esa es la evaluación final. Fíjense que es una evaluación final de tipo de presentación de un proyecto académico, ¿eh? Es así el proyecto académico. Nosotros, lógicamente, vamos a considerar un montón de situaciones que fueron ocurriendo como para que ustedes no tengan ningún tipo de tensión ni temor. Había muchos alumnos que me decían que les costaba esto de mostrarse en el Zoom. Y a mí me parece que está bien, cada cual tiene sus cosas, ¿no? Pero no necesariamente en WhatsApp pueden mostrarse. En WhatsApp lo que pueden hacer es poner una imagen estática o el nombre y nada más. Con lo cual no necesariamente tienen que estar conectados. Si es esta la dificultad, ¿no? Pero bueno, empecemos a trabajarlo porque no nos queda mucho tiempo y ya tendríamos que estar entregando, por lo menos conversando con una intervención más clara y con un objetivo un poco más claro, ¿sí? Ahí yo les agregué un texto en Classroom, se llama Salud Colectiva. Recuerden que nosotros trabajamos mucho con el concepto de salud colectiva. Había una diferencia con intervención comunitaria, pero no está mal pensarlo, salud colectiva y psicoanálisis, como un entrecruzamiento de conceptos en busca de políticas públicas potentes. Acá está más orientado a lo que sería la política pública, que ustedes también lo pueden pensar desde ahí. Pueden decir, bueno, nosotros pensamos que una determinada intervención de tipo pública quiere decir que se plantee desde algún ministerio o se plantee desde el hospital o desde las salitas barriales. No sé, por ejemplo, algún tipo de situación que puede llegar a tener que ver con un taller, ahí serían talleristas los que lo hacen, pero que no necesariamente tenga que ver con la cuestión puntual, ¿sí? Porque si yo armo un taller de cepillado de dientes con el objetivo de evitar la caries, eso no sería intervención comunitaria. Intervención comunitaria sería generar algún tipo de concientización de una dieta saludable en donde haya una mínima cantidad de azúcares a los fines de generar, entre otras cosas, caries en los dientes. O sea, no hay una conexión directa, ¿sí? Hay una intervención puntual, por eso habla de potente, ¿no? Pero no hay una intervención directa, ¿sí? Si yo quiero que la gente, para evitar accidentes de tránsito, se ponga el cinturón de seguridad, un tipo de intervención es directa, así, bueno, se tiene que poner el cinturón de seguridad. Entonces, utilicemos el recurso, qué sé yo, de la publicidad como para concientizar a los sujetos de la importancia que tiene poner el cinturón de seguridad
frente a la posible situación de un choque, no morir. Bueno, eso sería una intervención directa. Una intervención comunitaria sería concientizar a los sujetos de lo importante que es utilizar el auto a cierta velocidad y trabajar sobre el hecho de lo que implica tener puesto un cinturón de seguridad. O sea, no lo llevo directamente al ámbito de la accidentología, lo llevo más que nada al ámbito de la costumbre, el hábito. Pero esto sí lo tendríamos que pensar desde una perspectiva más pública, más donde recuerden que desde lo público uno trabaja la promoción y la promoción tiene mucho que ver con esto de la publicidad. Entonces, si nosotros pensamos en intervención pública, podemos pensarlo desde la publicidad que tiene que ver con publicidad oficial, a los fines de generar algún tipo de concientización o cambio en las costumbres de una sociedad que tenga como finalidad algún tipo de objetivo en el campo de la salud mental. Bueno, después muchos de estos textos ya los estuvimos trabajando, yo ya se los había puesto y los fuimos viendo, con lo cual prácticamente no sé si les permítanme que les estoy mirando la bibliografía que yo tenía. Trabajo comunitario desde una perspectiva psicoanalítica, un acompañamiento en la construcción grupal de saberes. También es lindo, voy a ver si también es lindo, si puede llegar a ser útil para todos. La legitimidad del trabajo social en equipos de salud interdisciplinarios, es un texto de María Celeste Bertoná, quizás también se lo ponga, pero básicamente, chicos, ustedes tienen que tratar de explorar. Hay muchísimo material en Google, hay muchísimo material en las bibliotecas, hay un montón como para poder pensar desde la perspectiva en que ustedes lo quieren pensar y sobre los objetivos que ustedes quieren trabajar, como para no leer un montón de cosas que a lo mejor no les va a servir en el proyecto de ustedes. Trabajen sobre el proyecto de ustedes. Bueno, yo quedo a la expectativa de que me llamen o me manden un WhatsApp como para hacer algún tipo de intercambio de videollamada y nos vamos poniendo un poco al día. Y los grupos que todavía no están confeccionados, por favor háganmelos y mándenmelos. Armemos el grupo en el WhatsApp con los integrantes y me incluyen y yo ya tengo el grupo en el WhatsApp. Bueno, hasta acá nos vamos comunicando así. Yo creo que esto de mandarles algún video es para ustedes, por lo que me han contado, es una forma bastante más didáctica de trabajar que el Zoom y todo eso. Pero bueno, yo no tengo inconveniente, pero díganme ustedes qué es lo que necesitan, a partir de lo cual yo puedo ir armando las clases en función del proyecto que ustedes van haciendo. Bueno, nos estamos viendo y mucha suerte con el trabajo.